buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles su asistencia. Esta semana hemos llegado a la conferencia número 100 del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En segundo lugar, dar las gracias a todos los invitados al seminario durante estos 2 años por su generosidad personal e intelectual, por su confianza, por sus brillantes conferencias, inteligentes conversatorios y sus extraordinarias presentaciones de libros. Y por otro lado, asegurarles a todos nuestros oyentes que este último trimestre va a ser muy atractivo y va a merecer la pena tener su sitio reservado para asistir a las conferencias y otras actividades que iremos adelantando los próximos días. Quiero recalcar que nuestro seminario de sistemas sociales, redes y complejidad no le cuesta ningún recurso financiero o apoyo material a ninguna institución o universidad pública. Demostración inequívoca que con trabajo, redes, esfuerzo, colaboración y coordinación entre colegas académicos se pueden hacer cosas muy valiosas e importantes. Hoy, por cierto, tenemos el honor de contar con el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. Javier se desempeña como coordinador del Centro para el Desarrollo Jurídico de la Universidad Anáhuac, México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho, impartiendo las materias de Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica e Historia Universal del Derecho. Y ha sido investigador adscrito en el área de estudios históricos y en la unidad de crónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido también investigador adscrito al Centro de Estudios sobre el Riesgo en la Universidad de Salento, Italia. Entre sus obras se pueden mencionar Sociología General y Jurídica, en coautoría con la ministra Olga Sánchez Cordero, publicado en Porrúa. Y bueno, por supuesto, tiene muchísimos libros publicados sobre derechos humanos, sobre derechos, sobre constitucionalismo, etc. La exposición que nos presenta Javier tiene como tema la paradoja de los derechos humanos. Sin nada más que decir, tienes la palabra, estimado doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. Muchas gracias, querido doctor. Y bueno, antes que nada, pues les doy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes los que nos acompañan. Antes que nada, pues para mí es una gran emoción poder estar el día de hoy con ustedes de forma virtual en este importante seminario internacional de sistemas sociales, redes y complejidad. Y agradezco también a mi querido amigo el doctor Carlos Sedano la invitación para participar en este seminario, en este evento que él coordina. Y bueno, como lo dijo el doctor Sedano, el tema que será objeto de reflexión en los siguientes minutos, nuestro tema de reflexión ha sido titulado precisamente La paradoja de los derechos humanos. Antes de iniciar a desarrollar el tema, yo quisiera centrarme, hacer un planteamiento sobre el tema y después ir desarrollando los contenidos de la exposición. Bueno, entonces, respecto del planteamiento, ¿no? Lo que vamos a plantear, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esto que llamamos la paradoja de los derechos humanos? Nosotros, para analizar lo que es la paradoja de los derechos humanos, cómo opera la paradoja de los derechos humanos, utilizaremos los recursos teóricos de la teoría de los sistemas sociales del profesor Niklas Luhmann y de mi querido maestro, el profesor Raffaele De Giorgi. Y lo que haremos entonces es lo que él llama una observación sociológica del derecho. Una observación sociológica del derecho de la modernidad y en sentido específico una observación sociológica de los derechos humanos, porque sustancialmente es lo mismo, como se verá más adelante, porque ciertamente, en efecto, los derechos humanos no están ni más allá del sistema jurídico, ni son algo más humano que el sistema del derecho positivo.
Esto obviamente que nosotros estamos afirmando, indicando, pues nos aleja de las concepciones tradicionales del pensamiento jurídico. Entonces, una observación sociológica del derecho, ¿qué implica? Implica precisamente describir la manera en que se constituye el derecho de la modernidad. ¿Y qué significa esto de la manera en que se constituye el derecho a la modernidad? En el sentido de decir que este derecho a la modernidad se constituye siempre paradójicamente, es decir, en referencia a sí mismo, pero también como negación de sí mismo. Y esto es muy importante, repito, el derecho a la modernidad se constituye siempre en referencia a sí mismo, pero también como negación de sí mismo. Siempre se constituye de esta manera y se constituye siempre utilizando dos valores. El derecho moderno puede constituir y puede ser alguno de estos dos valores. En la teoría de los sistemas sociales nosotros decimos que es precisamente un sistema que opera binariamente, que es un sistema que opera siempre utilizando dos valores y potencialmente es los dos valores. Este es precisamente lo que nosotros llamamos paradoja, porque pues paradoja no es otra cosa que algo que es y no es a la vez, algo que es y no es a la vez de forma simultánea. Esto es precisamente la paradoja. La paradoja, como sabemos, si algo es y no es a la vez, pues esto implica una contradicción. Y en efecto, la paradoja constituye algo que es contrario a la lógica, algo que no tiene coherencia y por tanto algo que no es conocimiento, algo que no es verdad, algo que no es conocimiento y por tanto no se puede sujetar, no se puede asir, no se puede sujetar. Entonces, ante una paradoja que no implica conocimiento porque no accedes a una verdad, no accedes a una realidad objetiva, frente a la paradoja, por tanto, no se puede tener cognición, no se puede tener conocimiento. Ante una estructura como este tipo, paradoxal, paradójica, lo que puede ser objeto de conocimiento es contingencia. Ustedes recuerden que contingencia es que algo es así, pero pudo hacer de la otra manera. Y por tanto, se puede tener conocimiento de la contingencia, se puede tener conocimiento de la exclusión, de lo que se excluye. Se puede tener conocimiento porque hay de incerteza, de ausencia de certezas. Y por tanto, como no hay certezas, lo que se puede tener conocimiento es, por tanto, de un no saber. No sabemos qué vaya a acontecer. Tenemos conocimiento de un no saber del futuro. No sabemos lo que nos podemos esperar, no sabemos, pues, lo que vaya a acontecer. En este sentido, quisiéramos indicar nosotros que la realidad de los derechos humanos está en el interior del sistema del derecho, no como se dice en el pensamiento jurídico tradicional, más allá del sistema del derecho. Y por tanto, estando en el sistema del derecho, operando binariamente, estos producen constantemente las paradojas. Esto es el que son y no son a la vez, simultáneamente. Si bien, como se dice de los derechos humanos, en la teoría constitucional contemporánea, ¿no? Como se dice en la teoría constitucional contemporánea, que estos derechos humanos forman parte de las constituciones modernas y por tanto son parte de su esfera normativa y se dice que tienen la misma actividad constitucional, esto es, que tienen el mismo nivel jerárquico. No obstante esto, no obstante estas descripciones, lo que nosotros observamos es que ellos, en realidad, cuando vemos su operar,
cuando nosotros analizamos cómo operan, cuando se ponen en práctica estos derechos humanos, tienen la misma jerarquía, pero no tienen la misma jerarquía. Además, nosotros podemos observar que ellos son indisponibles porque son precisamente disponibles. Entonces, aquí se muestra la paradoja. Tienen el mismo nivel jerárquico, pero no tienen el mismo nivel jerárquico. Son derechos que son indisponibles, pero son derechos que son disponibles. Aquí se observa la paradoja. Pero lo interesante es cómo es posible, por tanto, todo esto, si los derechos humanos nosotros sabemos, estamos habituados, estamos acostumbrados a conocer lo que se nos ha leccionado, es que precisamente estos derechos se caracterizan como derechos que son intrínsecos, como derechos que son indisponibles. Otra característica de los derechos humanos que se presentan como derechos no negociables, como derechos que son indecidibles, como derechos, y a mí me interesaría rescatar, resaltar esta característica, que son derechos humanos que tienen un carácter absoluto y que no se pueden enajenar, que son inalienables. Todas estas características forman parte de lo que se conoce como derecho natural. Entonces, estas características del derecho natural se presentan, como todo derecho natural, como certezas y, bueno, como fundamento del orden social moderno. Claro, si hablamos de una certeza, hablamos que el fundamento del orden social moderno son precisamente los derechos. Entonces, en estas descripciones de los cuales nosotros estamos altamente aleccionados, en muchos manuales de libros, en la multiplicidad de definiciones que nosotros conocemos, se nos dice que estos, por tanto, son estas certezas, son el fundamento del orden social moderno, y se nos dice que ellos son la justicia. Es decir, cuando hablamos de justicia, se nos dice que estos son pues, la verdad, el fundamento del orden social moderno, la verdad del mundo moderno. Justicia se entiende en el mundo moderno precisamente como verdad. Y esta verdad es la que guía, la que orienta, la que produce precisamente el orden del mundo. Entonces, fijan como orden del mundo, estos derechos humanos fijan, establecen cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos. De manera más específica, cómo debe comportarse la autoridad pública, esto es, el legislador, el juez principalmente, pero también cómo debemos conducirnos los particulares, en el sentido de que estos son certezas del mundo. Entonces, no obstante que se dice que nosotros nos podemos conducir de esa manera, estas construcciones teóricas, en realidad está lo contingente, en realidad está lo cambiante, en realidad está lo mutable, en realidad está lo que mi querido maestro, el profesor de Giorgi, llama el no saber respecto del futuro. Estas construcciones teóricas con las que contamos, tradicionales, siguen describiendo este derecho como un derecho como si fuera premoderno. Es decir, un derecho en el que tuviera una connotación del deber ser, un derecho en el que existiera la idea de la verdad, justicia, un derecho en lo que se sabía lo que debía ser, pero esto no es posible en la modernidad, en el derecho de la modernidad. Entonces, ¿tenemos esta seguridad de lo que debería ser frente al sistema del derecho? Naturalmente no. Y en específico, en realidad nosotros tenemos con los derechos humanos, y estos son realísticamente los derechos humanos, y lo vamos apuntando, son expectativas, son exigencias, son expectativas que están privadas de fundamento. Son expectativas que están privadas de contenido precisamente, es decir, no dicen nada, no dicen cómo conducirnos. Y por tanto, si no dicen nada, no sabemos cómo conducirnos, no sabemos si estas expectativas en un futuro se verificarán, porque son semánticas vacías, y no sabemos en qué consistan sustancialmente, en qué consistan objetivamente estas expectativas. ¿Y a qué me refiero que no sabemos en qué consistan sustancialmente estas expectativas?
no sabemos cuáles son sus contenidos, no sabemos nosotros cuáles sean sus límites precisamente, no sabemos qué sea posible realísticamente en torno a ellos, en torno a los derechos. Nosotros lo que sabemos solamente es que con estos derechos, y esta es la idea de la dignidad construida en un sentido moderno, nosotros lo que sabemos es que somos libres e iguales, kantianamente, ¿no? Que somos libres e iguales. Kantianamente en el sentido de saber que nosotros nos podemos autodeterminar, ¿no? Que somos libres e iguales. Pero realísticamente nosotros sabemos en qué consiste esta libertad e igualdad, es decir, sabemos que somos libres e iguales, pero ¿qué significa que somos sustancialmente libres e iguales? Entonces, esto no lo sabemos, es algo muy genérico que no dice nada. Entonces, y esto permite oscilaciones en el sistema del derecho, esto permite que el derecho pueda oscilar y operar de forma binaria utilizando dos valores ante la indeterminación y ante la abstracción de estos derechos humanos, que es la abstracción del derecho de la modernidad. Entonces, la paradoja de los derechos humanos que son y no son a la vez, tiene que ser ocultada, ¿no? Como todo el derecho moderno que opera paradójicamente, la paradoja, las contradicciones tienen que ser ocultadas, porque de esta manera se podría observar que este derecho de la modernidad, que se presenta como una verdad universal, estos derechos que se presentan como una justicia, estos derechos que se presentan como fundamento del orden social, como un fundamento, no son un fundamento porque no implican un deber ser. Y entonces se podría observar que este derecho carece de fundamentos, que este derecho de la modernidad carece de legitimación. Bien, entonces, esto sería lo que nosotros consideramos como una introducción común al planteamiento a la problemática de la paradoja de los derechos humanos. Bien, ¿cuáles son nuestros presupuestos teóricos para observar la paradoja? Los presupuestos teóricos son la teoría de los sistemas sociales y en específico lo que se conoce como la teoría del observador. Entonces, estos presupuestos son el derecho moderno, que es el resultado de observaciones, que este derecho moderno opera con observaciones. Este derecho moderno no opera con fundamentos, no opera con una verdad, no tiene colocación el deber ser. Entonces, esto significa que este derecho moderno no viene producido y legitimado por fundamentos, no hay fundamentos objetivos. Entonces, en este sentido, valdría la pena preguntarse, para acercarnos al tema, ¿qué son las observaciones? Y todavía más en específico, ¿qué es el observador? Y todavía más, ¿quién es el observador? ¿Quién es el observador? Nosotros podríamos decir que en esta teoría, que es una teoría constructivista, la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, pero también hay otras teorías constructivistas que parten de estos mismos presupuestos, y pienso aquí en Humberto Maturana, en Varela, pienso aquí en Heinz von Förster, pienso aquí en Paul Václavich, por ejemplo, en tantos otros que hablan de verdad, que hablan de conocimiento, que hablan de realidad o de verdad como construcción. En las primeras páginas de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, de la teoría de la sociedad, ellos decían que observador es, en términos muy sintéticos, lo decía mi maestro, profesor de Giorgi, observador es aquel que construye una realidad. Observador es aquel que construye una realidad. Y decía mi maestro que nosotros constantemente somos constructores de realidad. Somos constructores de realidad. Luhmann y de Giorgi, retomando lo que había indicado sobre la teoría de la sociedad,
decían lo siguiente: nosotros en cada realidad que describimos, nosotros estamos autoimplicados. Nosotros en cada realidad que describimos estamos autoimplicados. Y esto significa, dicho de otra manera, nosotros formamos parte del mundo que describimos. Nosotros formamos parte de la realidad de la cual nosotros construimos. Entonces, esto significa que nosotros constantemente producimos realidad. En otras palabras, esto significa que nosotros constantemente producimos observaciones. Decía un cibernético, se llama Heinz von Förster, dice: no hay observaciones sin observador. No hay observaciones sin observador. Y esto significa, contrario sentido, que toda observación viene producida por alguien. Toda construcción de realidad viene producida por alguien. Viene producida por un observador. Entonces, en las teorías epistemológicas tradicionales, en las teorías del conocimiento tradicionales, el observador no comparece. En las teorías epistemológicas tradicionales, a las cuales se oponen precisamente las teorías constructivistas, el observador no comparece. Hay observaciones, pero en estas observaciones no comparece el observador. Las observaciones es aquello que nosotros estamos acostumbrados a llamar verdad objetiva. Observaciones son aquello que estamos acostumbrados nosotros a llamar realidad objetiva. Y en esta realidad objetiva no comparece el constructor de la realidad, no comparece el constructor de la verdad. Pero el constructor de la verdad, es decir, el observador, no es que desaparezca, no es que venga cancelado. El constructor de la realidad, el observador, viene escondido, viene ocultado. Y viene escondido y viene ocultado porque tiene que ser sustraído de la vista, tiene que ser sustraído de la observación. ¿Y por qué tiene que ser sustraído de la vista? Tiene que ser sustraído de la observación, porque si no, no se podrían estabilizar las verdades. Si no, no se podría estabilizar este mundo que llamamos verdad, el conocimiento, la realidad objetiva. Entonces, si es que apareciera el observador, se sabría que esta verdad ya no es más una verdad universal, sino que es algo subjetivo, que es una construcción de realidad, y entonces esta realidad objetiva ya no podría aparecer más como universal y por tanto podría ser cuestionada. En otras palabras, y esto me recuerda a una reflexión de Humberto Maturana, se podría observar que en realidad, dice él en un bellísimo libro que se llama La objetividad, un argumento para obligar, decía Maturana: nosotros vivimos en comunidades cognitivas. Para ser parte de estas comunidades cognitivas, estas comunidades cognitivas producen criterios de validez. Si nosotros aceptamos esos criterios de validez, somos parte de esa comunidad. Si nosotros no aceptamos estos criterios de validez, estamos excluidos precisamente de la comunidad. En otras palabras, construyen realidades objetivas, las cuales, si las aceptamos, somos parte de esa comunidad. Si no las aceptamos, estamos excluidos precisamente de esa comunidad porque no las compartimos como verdades. Entonces, la función de la objetividad precisamente ha sido también, otra vez utilizando las palabras de Humberto Maturana,
ha sido un argumento para obligar. La idea de la objetividad, la idea de la verdad ha sido precisamente un argumento para obligar. Y dicho de manera muy sintética por el tiempo, la pregunta es, nosotros ahora sabemos que no hay un mundo que acostumbramos llamar verdad objetiva. No hay un mundo que nosotros acostumbramos a llamar de realidad objetiva. ¿Cuál puede ser esta realidad objetiva? La idea de verdad, la idea de la naturaleza, la idea de la razón, por ejemplo, ¿no? Que es prácticamente la idea del iluminismo, lo que guía la razón. Y para nuestro tema, la razón sería la razón de los derechos humanos, los derechos precisamente de la razón. Pero, ¿qué significa observar? Si nosotros sabemos que el observador es aquel que construye una realidad, ¿qué significa precisamente cómo se producen observaciones? Dice Luhmann y de Giorgi que observar significa precisamente indicar. Indicar significa distinguir una parte de otra parte, la cual a su vez es parte de la otra parte. Cuando nosotros entonces indicamos, producimos una distinción, producimos un límite, una separación, un confín, y ya no podemos ver que esta parte es parte de la otra parte, porque la observación siempre es paradójica. No se puede ver la otra parte, es un límite, un confín. Solamente que, como sabemos nosotros entonces, la otra parte, esta parte que se ha distinguido de esta otra parte, es parte de la otra parte. Es en lo que teoría de los sistemas sociales se llama que constituyen una unidad de una distinción, una unidad diferenciada en su interior. Y nos explicamos mejor. ¿Qué indicamos cuando nosotros indicamos democracia? Nosotros indicamos, o cuando indicamos política, nosotros decimos que la política moderna es el consenso y la distinguimos del disenso. Entonces, cuando nosotros hacemos una observación, este es el consenso, automáticamente trazamos una distinción y distinguimos del disenso. El problema es que lo que llamamos consenso pudo haber sido el disenso y lo que llamamos disenso pudo haber sido consenso. En otras palabras, consenso y disenso son lo mismo, solamente que depende del observador quien diga consenso o disenso. En otras palabras, todavía más. El disenso de ayer, es decir, López Obrador, para situarlo en el caso mexicano, es el consenso de hoy, y el consenso de ayer, Peña Nieto, es el disenso de hoy. Entonces, depende quién es lo que diga consenso. En otras palabras, consenso y disenso es lo mismo. Lo mismo acontece con el derecho. El derecho, nosotros estamos acostumbrados a través del pensamiento jurídico a decir que el derecho solamente es lo lícito, lo permisible. Sin embargo, el derecho no solamente es lo lícito, lo permisible, sino también el derecho es lo ilícito. Esto, naturalmente, que se encuentra en las páginas de Luhmann, en las reflexiones, lo encontramos también en Kelsen, en la teoría pura del derecho. Kelsen, en la teoría pura del derecho, por cierto, prácticamente en las primeras páginas, Kelsen decía que una epistemología jurídica no solamente sería identificar el derecho con lo lícito, sino también con lo antijurídico, con lo ilícito. En efecto, el derecho es lo lícito, pero también lo ilícito. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Se puede decir que el uso de la marihuana está prohibida y posteriormente el derecho puede ser que el uso de la marihuana está permitido.
es primero ilícito y luego es lícito. Es las dos cosas. Y luego se puede decir otra vez en un futuro que si primero fue ilícito y luego posteriormente es lícito, en un futuro posteriormente puede ser lo ilícito. Es decir, está en una cambiante, ¿no? Cambiando, transformándose, pero siempre a través de esta binariedad de lo ilícito e ilícito. En otras palabras, significa que potencialmente el derecho, potencialmente en posibilidad, el derecho es las dos cosas. Precisamente decía Hegel decía que en este mundo se debe ordenar, en este mundo se debe mandar. Esto es claro, porque si no se hace la indicación, si no se produce la observación, esto es derecho, es lo lícito, o esto es derecho, lo ilícito, entonces el derecho no existe. Entonces, el derecho en la modernidad tiene que producirse esta indicación, lo que le llaman en la teoría de los sistemas autocolocación del valor. Escoger uno de los dos valores. ¿Es lo lícito o es lo ilícito? A esto nos referimos precisamente que el derecho moderno es las dos cosas. En otras palabras, el derecho moderno es la unidad de la distinción entre lícito e ilícito. Este derecho a la modernidad, entonces nosotros podemos decir que es un derecho opuesto, es decir, es un derecho introducido por decisiones, siempre por decisiones y cambiado también por decisiones. En otras palabras, el derecho es una estructura decisional. El derecho es una estructura decisional. Por tanto, este derecho puede mutar y puede cambiar constantemente a través de decisiones. Entonces, nosotros podemos decir que este derecho a la modernidad es un derecho contingente. Y por contingente nosotros entendemos cambio. Por contingente nosotros entendemos apertura hacia el futuro. Por contingente nosotros entendemos la posibilidad de lo diverso. Es así, pero pudo haber sido de la otra manera. Entonces, la opción que niega el derecho, si el derecho es esto, pero pudo haber sido la otra posibilidad, en otras palabras, pudo haber sido de la otra manera, la otra posibilidad que el derecho negó no desaparece del horizonte cognitivo del derecho. La otra posibilidad, si bien se tomó una decisión y se tomó un valor, la otra posibilidad que el derecho negó, que pudo haber sido derecho, la otra posibilidad el derecho la inventa como antijurídico. Es decir, el derecho inventa su propia negación. El derecho se inventa a sí mismo como una negación de sí mismo. Se niega a sí mismo. Si esta posibilidad es derecho mediante una decisión, pero la otra posibilidad pudo haber sido derecho, pero la niega, entonces esta otra posibilidad automáticamente viene convertida como lo ilícito, como la negación del derecho. Pero lo ilícito en un futuro puede ser lo que el derecho regule como alternativa de posibilidad para constituir derecho válido. Es decir, lo que se negó en un futuro puede constituir derecho válido. En otras palabras, la negación del propio derecho, la otra posibilidad que niega el derecho, no desaparece del horizonte cognitivo del derecho, no desaparece del horizonte del conocimiento del derecho. Queda disponible en un futuro como tema de derecho válido. Esto que decimos es válido tanto en el ámbito del legislador como en el ámbito del poder judicial, ¿no? En sede legislativa o en sede judicial. De hecho, como lo tocaré ahora más adelante en breve, esto significa, esta es la historia de lo que llamamos nosotros Estado de Derecho, ¿no? ¿Quién puede introducir derecho válido mediante decisiones en sede legislativa? Y hoy contemporáneamente, ¿quién puede introducir decisiones de derecho válido en sede judicial? Entonces, en una estructura como esta,
contingente, en una estructura que introduce decisiones y que puede ser cambiado lo normativo a través de decisiones, pues no encontramos verdad, no hay fundamentos, hay precisamente observaciones, construcciones de realidad. En otras palabras, el derecho construye lo que usa como fundamento. No habiendo fundamentos, el derecho construye lo que usa como fundamentos. En otras palabras, el derecho construye lo que utiliza como verdad objetiva. Pero obviamente esto viene ocultado, ¿no? Viene ocultado, sustraído a la vista. Los derechos humanos aparecen como algo externo al sistema, porque si no, se podría observar que este derecho se produce y se reproduce en sí mismo, que construye él mismo su propia realidad de forma circular, refiriéndose a sí mismo. Por eso decía Luhmann en la observación sociológica del derecho, en un interesante artículo que se llama Observación Sociológica del Derecho, decía, los derechos humanos se presentan como asimetrías, es decir, como algo exterior, que tendría que interrumpir la circularidad del sistema del derecho, la autoproducción o reproducción del sistema del derecho. Sin embargo, esto no es así. Esto no es así. La realidad de los derechos humanos, como veremos, está en el interior del sistema del derecho. No está en la exterioridad, en la idea de un derecho natural en relación a estos derechos humanos. Aquí no estamos discutiendo el derecho premoderno, estamos discutiendo los fundamentos del mundo moderno. Ahora bien, si en este derecho de la modernidad existiera la idea de la verdad, existiera la idea de la justicia, como en los otros derechos, los derechos pretéritos, los derechos pasados, si existiera la idea de una verdad y una justicia, tendría precisamente colocación el deber ser. Es decir, lo que no puede cambiar, es decir, lo que rige para la eternidad, lo inmutable. De este modo, entonces, no existiría la paradoja, porque no existiría lo cambiante. No existiría, por tanto, la operatividad de forma binaria del sistema del derecho que utilice estos dos valores, lícito o ilícito. No solamente se trata de utilizar los valores lícito y ilícito, es claro que los se utiliza, pero también pueden tener otros nombres, constitucional, inconstitucional, válido, inválido, permisible, no permisible. Pero en realidad es lo mismo, se reduce esta idea de lícito e ilícito. Entonces, no existiría la necesidad del otro valor, no habría la contingencia, no habría la posibilidad de lo diverso. Entonces, nosotros sabemos que así ha sido caracterizada la idea del derecho natural, la idea de la justicia, como algo mutable, como algo que no cambia. Y recuerden ustedes que la última fase del derecho natural es el derecho natural de la razón. Y este derecho natural, la última fase del derecho natural de la razón, lo constituyen los derechos humanos. Entonces, justicia representa precisamente la verdad del mundo moderno. Justicia representa la verdad del mundo moderno. ¿Y por qué lo decimos esto? Los derechos humanos son una teoría de la justicia. Más específicamente, y esto sería interesante, la cuestión es que no nos va a dar tiempo de analizarlo en estos momentos, pero sería muy importante que en torno a los derechos humanos son una teoría de la justicia. El problema en torno a la justicia y los derechos humanos es que no hay una sola teoría de los derechos humanos. Esto significa algo muy interesante, que no hay una sola teoría de la justicia de los derechos humanos. Dice Richard Tocque en un conocido libro, hay theories of rights, teorías de los derechos. En otras palabras, hay teorías de la justicia. Pero el hecho de decir theories of rights significa
relativizar ya los mismos derechos humanos, decir que no son verdad, porque habría múltiples teorías, múltiples verdades de los derechos humanos. Si bien la justicia moderna tiene una gran tradición en cuanto a la idea de la fundamentación sobre el derecho, en cuanto a que el derecho positivo se fundamenta en valores sustanciales, en valores objetivos. En esto, por ejemplo, remitimos, entre otros, a Hasso Hoffman. Ellos tendrían la función de los valores, de las verdades objetivas, ellos tendrían que producir los derechos humanos la idea de la certeza. En otras palabras, tendrían que ser guía, la orientación del actuar de los sujetos. Tendrían que ser lo que diera estabilidad. En la creación del derecho del juez, tendrían que seguirse esos valores y esos principios porque darían certeza. En la creación del derecho por parte del legislativo, se tendría que seguir esos principios que darían certeza. El problema es que no se está de acuerdo en qué consistan esos principios, como lo veremos más adelante. Sin embargo, este orden de los derechos humanos se presenta como un orden ontológico sustancial. En otras palabras, se presenta como una verdad objetiva. Y aquí es interesante lo que hemos esbozado nosotros en la primera parte. Se presenta como una realidad objetiva, se presenta como una verdad objetiva, se presenta como una observación que no tiene observador. El problema de esto es que no hay observaciones sin observador. El observador entonces viene cancelado, viene ocultado, pero el observador, no obstante que viene cancelado, que viene, es más bien que el observador no se puede cancelar porque siempre alguien produce la observación. El observador entonces viene ocultado para que esta verdad, que en este caso de los derechos humanos es la idea de la naturaleza, se presente como una verdad objetiva. Esta idea de verdad objetiva, ustedes piensen en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que dice: los derechos humanos son principios simples e indiscutibles. En otras palabras, son una verdad absoluta y esta verdad, por tanto, la verdad no se puede discutir. Y todavía más, anteriormente a la Declaración Francesa de 1789, ustedes pueden pensar que, ustedes pueden recordar, tener presente a la Declaración de Independencia de Estados Unidos de Norteamérica de 1776, que la había escrito Thomas Jefferson, y decía: los derechos humanos son verdades autoevidentes, verdades objetivas. Entonces, como son presentados como teoría de la justicia y son presentados como una verdad precisamente autoevidente. En otras palabras, los derechos humanos son presentados como un orden ya dado, como un orden ya preestablecido, como un orden predeterminado, en el cual no intervienen los sujetos, los observadores, los constructores de realidad. Estos valores, por tanto, no dependerían ni de la voluntad de los sujetos, ni de los consensos, ni de los acuerdos. Estarían sustraídos a la voluntad subjetiva o a los acuerdos. Estarían sustraídos precisamente, no serían artificialidad. Entonces, en este sentido se puede hablar del derecho, que está el sistema del derecho y un sistema jurídico, un orden de valores ético, jurídico más alto que daría fundamento al sistema del derecho. Pero nosotros lo que podemos decir que este derecho no tiene ni verdades y no tiene ni esencias. Y lo que podríamos decir precisamente es que este derecho construye lo que usa como derecho válido, como un derecho precisamente que lo construye sus fundamentos, construye su legitimidad. Y en este sentido no habría certezas. Kant insistía en
los orígenes de la modernidad, en que tendría que haber un fundamento, una certeza, la cual nosotros sabemos no hay. Kant decía lo siguiente: todo pasa delante de nosotros como en un río. Lo estoy parafraseando. Todo pasa delante de nosotros como en un río. Luego el gusto cambiante y variable de los hombres, luego el gusto cambiante y variable de los hombres lo transforma todo en incierto. Y reafirmaba: ¿en dónde encuentro puntos de la naturaleza que el hombre no pueda cambiar? Esto, como habría observado Hans Kelsen, puede ser considerado como el lema de todo derecho natural. En realidad, este derecho era una verdad absoluta, era algo universal. La realidad es que no, eran construcciones de realidad, eran construcciones de observaciones. Era la construcción del pensamiento occidental. Entonces, estos derechos humanos que consideramos como un conjunto de principios o valores, para ser universales o valores objetivos, solamente lo serían en su abstracción, en su generalidad, en su abstracción y en su generalidad, porque solamente en un sentido abstracto, solamente en un sentido genérico, pueden ser universales. En este sentido, nosotros decimos que la vida es un valor universal. En este sentido, nosotros decimos que la igualdad es un sentido universal en su abstracción. Pero cuando se dice cuál es el límite de la vida, o si se puede disponer de la libertad o no, que en qué consiste la igualdad, entonces este derecho, al momento de aplicarse, se vuelve altamente contingente. Al momento de establecer cuáles son sus límites, el límite siempre es una construcción artificial que depende de un observador. Y entonces ahí no hay más verdad objetiva, ahí hay consensos y acuerdos. Entonces, precisamente como nosotros sabemos, los contenidos de estos derechos humanos como derecho natural son diversos, son variables, es decir, cambian de cada país a país, de legislador a legislador, de corte constitucional en corte constitucional, de sistemas regionales de protección de derechos humanos en sistemas regionales de protección de derechos humanos, cambian. No obstante, se sigue diciendo que estos derechos humanos son universales cuando realmente son derechos que son contingentes. Entonces, nosotros podemos decir que este derecho no es la idea de una naturaleza universal. Nosotros podemos decir que este derecho hace representaciones de la naturaleza, hace construcciones de la naturaleza y hace representaciones de la naturaleza y hace construcciones de la naturaleza que son incluso grotescas. En efecto, decía un gran filósofo alemán, Novalis, humanidad es un rol humorista. Humanidad es algo caricaturesco. Y efectivamente, si uno accede a la reflexión sobre los derechos humanos, nosotros podemos observar que estos derechos humanos, en una parte, está permitida, en virtud de la libertad de expresión, está permitida la manifestación de discursos de odios, y esto es posible en base a la libertad, en Estados Unidos de Norteamérica, por ponerles un ejemplo, y también nosotros podemos decir que en Europa, por la sensibilidad del nacionalsocialismo de los estados totalitarios, de los horrores del nazismo, la libertad de expresión no puede realizarse discursos de odio. En otras palabras, en Europa, en gran parte de Europa, sobre todo en Alemania, pero en gran parte de Europa, los discursos de odio constituyen un delito. En Estados Unidos de Norteamérica, el discurso de odio no constituye un delito. En otras palabras, en una parte el derecho humano es algo lícito en Estados Unidos de Norteamérica y en otra parte es ilícito. En otras palabras, no hay fundamentos. Debería ser el fundamento de la libertad. ¿Y qué es lo que se debe regular conforme a la libertad?
que sea lícito o que sea ilícito, que sea un delito o que no sea un delito. Ahí está precisamente la paradoja de los derechos humanos. La paradoja de los derechos humanos está en que ellos son a la vez lícito, algo lícito, y a la vez son algo ilícito. Es una paradoja. Y ustedes pueden observar precisamente que en relación a otro, igual con el tema de la libertad, que se puede fumar en unos países marihuana, es lícito, y en otras partes la libertad, el uso de la marihuana, fumar marihuana, es un ilícito, está prohibido. En México, para hacerlo de forma más particular, en México el uso de la marihuana está prohibida. Nosotros sabemos que se va a presentar una reforma constitucional en la que se permita, en la que sea lícito, entonces va de ilícito a ilícito. Pero todavía más se puede observar una cuestión particular en torno a los derechos humanos, que en México, siendo que está prohibida, siendo ilícito, aquellos que se ampararon pueden consumir, hacer uso de la marihuana. En otras palabras, los derechos humanos son simultáneamente la libertad, el uso de la marihuana es lo ilícito y simultáneamente al mismo tiempo es lícito. Ahí está la paradoja. La paradoja de los derechos humanos, nosotros habíamos dicho que algo es y no es a la vez. Los derechos humanos son algo lícito e ilícito simultáneamente. Entonces, fíjense muy bien, nosotros, y para ir cerrando, quisiera tratar el último aspecto sobre esta paradoja de los derechos humanos, que se llama la paradoja de los derechos humanos en los estados constitucionales. Nosotros podríamos observar lo siguiente. Los estados constitucionales, en la teoría constitucional se dice que tienen la función de realizar el orden de los derechos, que tienen la función de realizar los derechos humanos, que tienen la función de realizar, diría Pietro Costa, un querido amigo, un profesor italiano, historiador del derecho, dice, tienen que realizar el orden de los derechos, y efectivamente se cuestiona él, ¿qué significa realizar el orden de los derechos humanos? En otras palabras, nosotros no sabemos qué significa realizar el orden, cuál de los derechos humanos. La libertad, ¿qué de la libertad? El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, ¿cuál orden de los derechos se tiene que realizar? Se dicen estos teóricos neoconstitucionalistas, se tiene que realizar el orden de los derechos. Sí, el problema es esto, ¿cuál orden de los derechos? ¿Qué de los derechos? ¿Cuál es el límite de los derechos? Y en otras palabras, otra vez más, ¿qué dice la verdad? Si los derechos humanos son una verdad, entonces, ¿cuál de la verdad tiene que ser realizada? Este es el problema. Entonces, los derechos humanos en la teoría, en el pensamiento jurídico tradicional, se presentan como el orden que tiene que ser realizado. Se representan como el símbolo más representativo de la fuerza normativa de las constituciones, el derecho supremo. En realidad, esta doctrina del Estado constitucional es la doctrina pues, de todo Estado de Derecho, del llamado Rechtsstaat alemán. Y todo Estado de Derecho opera de forma circular, sea lo que llamaban anteriormente en el siglo XIX Estado legislativo, Estado de Derecho legislativo o Estado de Derecho constitucional a partir de la segunda posguerra, sigue siendo Estado de Derecho en el sentido de que es una estructura circular. ¿Y por qué nosotros podemos decir que es una estructura circular? Porque significa que el Estado produce derecho y se somete al derecho que éste mismo produce. El Estado produce derecho y luego se somete al derecho que él mismo produce. Es circular. Si antes el Estado, el órgano que podía crear derecho, era el legislativo, producía el derecho y se sometía a la ley. Hoy se dice el Estado produce derecho, ¿no? Que serían constituciones y se somete al derecho que él mismo produce. El Estado produce derecho, el juez, el Estado, porque es un órgano del Estado, produce derecho y nosotros podríamos decir, produce derechos humanos, porque en efecto lo que sean los derechos humanos, su contenido, sus límites, lo que sean realísticamente los derechos humanos, vienen producidos en sede tanto legislativa como judicial. El Estado produce derechos humanos
y se somete a los derechos que éste mismo produce. Y esto vale para el derecho supranacional. ¿Por qué? Porque precisamente a través del 133, el mismo derecho del Estado dice someterse al derecho externo, pero también en la medida que el Estado quiera someterse. Es decir, es una teoría contractualista, porque cuando el Estado también dice, ya no más, ya no me someto más a ese derecho, que yo digo sus límites, ese derecho externo, entonces deja de lado ese derecho. En otras palabras, existe esta centralidad que algunos teóricos no ven, porque dicen que el derecho supranacional es el derecho supremo válido. En realidad no, y esto está claro en el sentido de que el arraigo existe, ¿no? No obstante que el derecho internacional dice que solamente a través de una sentencia definitiva existe el principio de inocencia, ¿no? Debe de primar el principio de inocencia. Entonces, esta es la idea que han hablado los teóricos de la Constitución, los neoconstitucionalistas. Ustedes imagínense en Ferrajoli, que dice que las constituciones constituyen el deber ser constitucional. Nosotros nos preguntamos, ¿quién es el observador? ¿Quién dice lo que debe ser? ¿Qué derecho debe de primar sobre el otro? ¿Qué es lo que debe ser? En otras palabras, ¿qué es la justicia? En las constituciones modernas, hoy se habla precisamente de la ponderación. Y la ponderación significa valorar los derechos. La pregunta es, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible valorar los derechos? ¿Y por qué decimos cómo es posible valorar los derechos? Porque precisamente, y como lo habría dicho Zagrebelsky, lo que hace suprema la Constitución son los derechos humanos. En otras palabras, los derechos humanos tienen la misma jerarquía constitucional. Cuando dicen que los derechos humanos deben ponderarse, ponderar significa decidir. Y decidir significa establecer un peso. Y establecer un peso significa construir jerarquía. En otras palabras, la ponderación construye jerarquías frente a lo que no tiene jerarquías. El derecho construye, la ponderación construye jerarquías frente a lo que en teoría no tendría que tener jerarquías. En otras palabras, se dice, los derechos humanos son jerárquicamente iguales, pero no son jerárquicamente iguales. Además, cuando se pondera, es estar decidiendo sobre los derechos. Es claro, ponderar es una decisión, o este derecho o el otro derecho. La pregunta es, ¿cómo es posible que se puedan decidir los derechos si los derechos son indecidibles, son intrínsecos, son inalienables, son indisponibles? Como dice Ferrajoli o Garzón Valdés, son la esfera de lo indecidible, de lo que nadie puede tocar, de lo que nadie puede decir. Señores, con la ponderación, señores y señores, chicas, chicos, con la ponderación hay una decisión. Estás disponiendo sobre lo indisponible. Entonces, son jerárquicamente iguales, pero no son jerárquicamente iguales. Son intrínsecos indisponibles, pero son disponibles, ¿no? Decía un cibernético otra vez, Hein von Ferter, decía, solamente se puede disponer sobre lo indisponible. Esto está claro entonces porque los derechos humanos se presentan como indisponibles, porque solamente en posibilidad, siendo indisponibles, constantemente se puede decidir sobre ellos, porque si se hubiera ya decidido sobre ellos, entonces ya no se puede decidir sobre lo que ya está decidido. Y constantemente, si los derechos humanos tienen potencialmente la característica de ser indecidibles, entonces constantemente ellos se pueden decidir. Entonces ahí tiene uno, observa cómo no tiene sentido estas construcciones teóricas contemporáneas, como la de Ferrajoli, que dice que los derechos humanos son la esfera de lo indecidible, o todavía más, dice Ferrajoli, los derechos humanos son fragmentos de soberanía, ámbitos de los cuales no se puede decidir. Señores, señoras, chicas, chicos, los jueces vemos cómo constantemente deciden sobre los derechos humanos, ¿no? ¿Qué es posible en torno a los derechos humanos?
¿Qué significa el derecho a la intimidad? ¿Qué significa el derecho a la seguridad? ¿Qué significa precisamente el derecho a la igualdad? ¿Qué son iguales? Iguales diferencias en que se establecen algunos casos diferentes. ¿Y cuáles son las diferencias? Si ustedes radicalizan, piensen nada más ustedes en la dictadura socialista del comunismo, que radicalizó la idea de igualdad y solamente decía, son iguales, todos somos iguales. Y hoy se dice, son iguales unos, diferentes otros, los tratamos como diferentes. El problema es cuándo los tratamos como iguales o diferentes. Decía Gustav Radbruch, el problema es quiénes son los iguales y quiénes son los desiguales. En otras palabras, no está predeterminado. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que solamente, decía Kaufmann, un gran filósofo del derecho y penalista alemán, decía, no existen conocimientos, naturaleza, derechos humanos, no existen conocimientos que no se vean acuñados por quienes se ocupan del derecho. Claro, no existen conocimientos que no se vean acuñados, construidos por quienes se ocupan del derecho. Y en ellos interviene siempre un momento creador. En otras palabras, los conceptos, lo que se presenta como realidad y el observador. Decía mi maestro, el profesor de Giorgi, si los derechos humanos fueran la verdad, que de verdad digan cómo debemos conducirnos. En realidad, nosotros estamos atados de manos frente a lo que diga el legislador, produciendo constantemente paradojas, oscilaciones. Es decir, estamos frente a un no saber ante el derecho. Ustedes solamente piensen cuando la Corte Suprema, la Suprema Corte de México dice, los derechos humanos no son absolutos, lo dice en una jurisprudencia. Los derechos humanos no son absolutos. ¿Cómo es posible esto si del derecho natural se dice que es un derecho válido, para siempre, eterno, y que la Constitución se reformó y tiene un capítulo que dice derechos humanos? Y ustedes ven las actas del constituyente permanente y dice que es la idea del retomar un derecho natural. Si fuera un derecho natural, fuera un derecho válido para siempre, absoluto. Y la Corte dice que estos derechos no son absolutos. Lo que quiere decir, no son absolutos, significa que son relativos. Que son relativos significa que son dependientes de las circunstancias, dependientes de las situaciones, dependientes de los consensos, dependiente de las subjetividades. Entonces, y nosotros aquí cerramos, como decía Paul Václavich, en un bellísimo libro, en italiano dice, Istruzioni per vendersi infelici, instrucciones para volverse infelices. En la traducción española se dice, el arte de amargarse la vida. Y una de las fórmulas, una de las instrucciones para volverse infelices, una de las fórmulas para amargarse la vida, lo que prescribía Paul Václavich es sigan los principios, efectivamente porque no sabemos qué vaya a acontecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Una exposición brillante, inteligente y de observaciones detalladas sobre los derechos humanos y sus paradojas. Quedamos en espera de preguntas y comentarios. Mientras nos llegan algunas preguntas, quisiera aprovechar para informar e invitarte a nuestra próxima exposición. Mañana, martes 11 de octubre, a las 9 horas de la mañana, vamos a tener la conferencia del afamado y reconocido Nils Brunson sobre consecuencias de la toma de decisiones, acción, responsabilidad e hipocresía de la Universidad de Uppsala, Suecia. Brunson tiene una veintena de citas en el libro de Organización y Decisión de Luhmann. Es muy citado por Luhmann sobre este concepto que establece hipocresía, muy parecido al de contradicción o, por supuesto, al de paradoja. Es decir, la hipocresía pensada metafóricamente como ese espacio en donde las organizaciones
como que mienten, como que se llenan de contradicciones, como que caen curiosamente en paradojas. Y bueno, en esta misma conferencia, la comentarista que invitaba apenas hace unas horas es Bárbara Chernowska de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Pues va a ser una excelente conferencia, Javier. Ojalá y puedas asistir. Me parece que tendrías puntos muy interesantes que decir. Tenemos una pregunta ya del doctor César García Razo de la UNAM. Dice, muchas gracias, estimado doctor Espinosa, por su lúcida exposición. Regresando a la observación de los derechos humanos, me gustaría preguntarle si al cabo de lo que ha expuesto resultaría entonces que la paradoja de los derechos humanos es llanamente la binariedad del sistema jurídico, o en qué estribaría más puntualmente la diferencia. Muchas gracias de antemano por su amable atención. Muchas gracias, estimado doctor. ¿Qué pregunta tan bonita? Lo voy a poner así, ¿no? Tan bella, tan interesante. Sí, el sistema del derecho utiliza argumentaciones, ¿no? Esto es interesante, ¿no? También utiliza argumentaciones. Y hace recorridos argumentativos, ¿no? De hecho, en la ponderación se producen también argumentaciones. Ahora, lo interesante de aquí es que son argumentaciones que tienen la función de construir la legitimidad del derecho, que tienen la función de construir la fundamentación del derecho. En otras palabras, lo que abona precisamente la argumentación es para construir lo que el derecho usa como realidad, lo que el derecho usa como fundamento. En otras palabras, puede ser este el fundamento o el fundamento puede ser el otro, ¿no? La otra posibilidad, el otro principio. Entonces, sí se utilizan recorridos argumentativos. La cuestión interesante es esta, que los recorridos argumentativos, los dos, en relación al tema de los derechos fundamentales, son válidos. Decía mi maestro, el profesor de Georgie, pero también lo pueden ver ustedes en Arthur Kaufman, en un bellísimo artículo que tiene sobre la universalidad de los derechos humanos, un ensayo de fundamentación. Dice que nosotros tenemos, en este derecho nosotros no tenemos un derecho justo, no tenemos justicia, no tenemos verdad. Nosotros tenemos un derecho correcto. Y correcto significa un derecho que es producido a través de plausibilidad. La libertad es plausible, ¿no? La intimidad es plausible, la vida es plausible, la libertad es plausible en este derecho, porque además son el fundamento artificial de este derecho. Lo que dice de Georgie, pero también lo dice Kaufman, es que nosotros tenemos entonces un derecho que es plausible, que es atinado, en otras palabras, un argumento que puede desplazar a otro argumento que también es viable. Dicho todavía más específico, nosotros tenemos argumentaciones jurídicamente plausibles que desplazan o niegan plausiblemente otras argumentaciones jurídicamente plausibles, viables. Entonces, si bien existen estos recorridos argumentativos que utiliza el juez, utilizando estos recorridos argumentativos para construir lo que usa como fundamento, el juez tiene que aplicar la binariedad del sistema, es decir, ¿es conforme a la Constitución? No es conforme a la Constitución. ¿Es válido? Es inválido. ¿Es constitucional o es inconstitucional? Pero tiene que utiliza estos recorridos argumentativos. Esto a nivel constitucional. A nivel ordinario, el juez también hace recorridos argumentativos, fundamenta y motiva, argumenta y utiliza el código binario, lícito e ilícito, ¿no? Esa sería lo que yo podría observar en relación a la pregunta que es muy interesante. Y yo sugiero sobre esto, hay un libro muy interesante que se llama, de Maria Tirz-Fagen, que se llama La canción de la ley. De hecho, cita a Luhmann Fagen, ¿no? la profesora que fue directora del Max Planck en Alemania, y dice, la decisión, la voluntad,
se esconde bajo el traje, la voluntad, ¿no? La voluntad, la decisión contingente se esconde bajo el traje, bajo el traje, género humano, naturaleza, humanidad. ¿No? Siendo esta contingencia, se esconde la contingencia utilizando este traje, esta canción de la ley que endulza, ¿no? Dice Fagler, ¿no? Que endulza, que esconde al decisor. Muchas gracias. No, Javier, no sé si haya una pregunta de alguno de tus alumnos, de tus estudiantes. Bueno, después de esta conferencia no es fácil hacer una pregunta tan pronto, ¿no? Muchas veces hay que pensar, reflexionar con calma. Bueno, con las muy provechosas y sugerentes observaciones que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro estimado amigo, el doctor Javier Espinosa de los Monteros, su estupenda conferencia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, querido doctor. Le envío un fuerte abrazo con mucho aprecio, se le aprecia mucho y claro que los acompañamos el día de mañana. Perfecto.